Hola, soy Infolans y este es el curso de 3D Studio Max 2010 para Phoenix Discom. En este tutorial vamos a aprender a utilizar las primitivas estándar. Bien, ¿cómo se dibuja, por ejemplo, la caja? Si nosotros pulsamos botón caja, tendremos un método de creación dependiendo del objeto. Vamos a tener una entrada por teclado siempre y vamos a tener un panel de parámetros, también dependiendo de el objeto. En este caso, para el objeto caja vamos a tener una longitud, una anchura y una altura, y también vamos a tener siempre segmentos. Bien, os explico. Vamos a tener también dos formas de crear ese objeto. Vamos a poder introducir las opciones oportunas por teclado y vamos a poder también dibujar el objeto con el ratón. En este caso vamos a dibujar el objeto simplemente, método de creación de caja. La diferencia entre estos dos métodos sería que el método de creación de caja, las caras están conformadas de acuerdo a los parámetros que aquí introduzco, y el cubo, en este caso las caras que forman el objeto van a ser iguales. Si yo pulso botón izquierdo del ratón, lo mantengo y arrastro, veréis que en el panel de parámetros está conformado de acuerdo a ese arrastre que yo he hecho y todas las caras son iguales. Eso es el método de creación de cubo. El método de creación de caja sería la siguiente forma: yo arrastro, por tanto conformo la longitud y la anchura del objeto, y si suelto el botón izquierdo y arrastro de nuevo, estoy haciendo, en este caso, la altura, como estáis viendo. Bien, tendremos siempre también, en este caso, segmentos de longitud, de anchura y de altura. Los segmentos os los explicaré posteriormente para que veáis en qué consisten. Bien, la esfera, que es sin duda el objeto de más fácil creación, veis que lo único que nos pide es un radio y unos segmentos. Simplemente arrastramos con el botón izquierdo ratón pulsado y estoy conformando el radio, como estáis viendo. Vamos a tener también la opción de Smooth. La opción de Smooth lo que va a hacer, en este caso las caras están suavizadas. Si yo lo quito, estoy viendo las caras facetadas. Bien, vamos a tener también la opción de hacer el objeto sea una semiesfera. Simplemente lo que hago es arrastrar y estáis viendo cómo hago una semiesfera de acuerdo a las opciones que yo voy pulsando. Vamos a tener también siempre en algunos objetos la opción Slit On. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo hacer como si fueran los gajos de una naranja, en este caso, y Slit To, en este caso. Bien, vamos a tener también base a pivot. ¿Qué significa esto? El centro de transformación del objeto, ya veremos qué es, pasa de estar en el centro del objeto a estar en uno de los hemisferios del objeto, en la parte sur, como estáis viendo. Simplemente es eso. Bien, vamos a tener también, tanto en la caja como veis, como en la esfera, la opción de Generate Mapping Coordinates, que lo que hace es generar de forma automática coordenadas de mapeado para luego situar los mapas. Ya veremos en qué consiste esa opción. Y la otra, define dimensiones de textura sin tener en cuenta el tamaño del objeto. En cuanto a los métodos de creación, veréis que tiene el centro y un lado. Siguiente objeto sería el cilindro. Veis que nos pide el radio, la altura y los segmentos. Y las mismas opciones que teníamos antes. Vamos a ver el torus. Torus es un donut,
simplemente trazamos, soltamos y a volver otra vez nos pide el segundo radio. Hemos dibujado el primero y ya nos está pidiendo el segundo. Tenemos también diferentes opciones de suavizado. En este caso estamos suavizando todo. Suavizamos solo las caras, los segmentos o nada. Y también tiene los mismos métodos de creación que tendríamos para el cilindro. El teapot, que sería el tipo, simplemente se usa sobre todo para testeo de materiales y luces. Es algo que se ha mantenido en prácticamente todas las versiones de 3D Studio. Y simplemente nos pide el radio y podemos desactivar alguna de las opciones que tiene. El tubo nos va a pedir un radio, como estáis viendo. Suelto el botón del ratón, nos pide otro radio. Suelto el botón del ratón y nos pide la altura. Y vamos a tener también el método de creación desde el centro, desde un lado, los segmentos de altura y de tapa, el número de lados, estáis viendo, y también la opción de Slice On. La pirámide, arrastro, suelto y traslado hacia arriba y vuelvo a pulsar otra vez. Fijaros que aquí vamos a tener también un método de creación desde el centro, que os lo voy a enseñar. Y conformo la altura. Y por último vamos a tener el plano, que es un objeto 3D, aunque no lo creáis. Y nos va a permitir, nos pide solamente una longitud y una anchura, como estáis viendo. Y nos va a permitir, pues por ejemplo, formas arquitectónicas, hacer suelos. No, es un objeto 3D, pero tiene una Z muy pequeña, por tanto es ideal para eso, para hacer suelos. Bien, como veis, cada uno de los objetos va a tener un nombre y un color. Recomiendo que vayáis colocando nombres a cada uno de los objetos, porque en escenas complejas os perderéis si los dejáis con el nombre predeterminado que viene en 3D Studio, que como veis es el nombre del objeto más un número y un color que 3D Studio asigna de forma automática. Por tanto, nosotros podemos cambiar el color y el nombre de ese objeto. Simplemente sería venimos aquí y escribimos el nombre, intro. Esto luego os va a servir también para localizar un objeto determinado dentro de esta opción seleccionar por nombre. Si pulsamos, observaréis que sale una ventanita en la cual nosotros podemos seleccionar un objeto determinado dentro de nuestra escena. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el suelo, OK, para poder hacer las modificaciones que sean sobre ellos. Bien, para acabar este tutorial quiero que veáis la diferencia entre un objeto con segmentos y otro objeto en el cual el número de segmentos no existen. En este caso tengo dos cilindros. Este tiene segmentos de altura 1, segmentos de tapa 1 y las 18 caras. En este caso el número de caras no va a intervenir en lo que yo os estoy explicando, porque veis que aparecen con 6 caras, aparece este objeto, y a medida que vais subiendo se va conformando el cilindro. A lo que me refiero son, en este caso, los segmentos de altura. Voy a introducir un modificador para que veáis lo que va a ocurrir. Nos vamos a la lista de modificadores en el panel de modificar, introducimos el modificador Bend, damos un ángulo, veis cómo queda este objeto y voy a introducir el mismo modificador para este otro. Me voy al panel modificar, me voy a Bend, que es torcer, y cambio el tipo de representación
estáis viendo cómo hay una diferencia entre el objeto que tiene segmentos y el objeto que no tiene. La modificación es mucho más suave en el que tiene segmentos que el que no. Quiero que por ahora os fijéis en este punto. Y bueno, esto es todo para este tutorial. Muchas gracias por vuestra atención.